todos. Como ya os informamos en el vídeo anterior y en las redes sociales estos días atrás, en el vídeo de hoy vamos a proceder a hablar un poco sobre la cría natural en el diamante de bull, un poco en adaptación a su estado salvaje dentro de lo que cabe. Hoy vamos a hablar con un amigo y criador de México que se dedica a la cría natural del diamante de bull. Y bueno, la verdad que es espectacular las instalaciones que tiene este hombre, el amigo José Manrique, y cómo tiene instalado, cómo tiene todo adaptado a cada pareja, en su voladera, y cada detalle al día, vamos, muy bien. La verdad que creo que es un vídeo muy interesante, que os va a gustar a todos. Así también responderemos a muchas preguntas que me hacéis por privado sobre que explique también un poco cómo cría el bull natural, qué hace falta, qué consejos daría. Porque claro, aquí como veis pues no usamos esa cría natural, siempre usamos nodrizas y demás, incluso de incubadoras, como ya habéis visto en los vídeos anteriores. Y bueno, pues gracias a este hombre pues nos ha hecho el favor un poco de explicarnos qué hace él, cuáles son sus métodos y así que nada, espero que os guste y ahora seguimos hablando sobre el tema. Hola compañeros de afición, mi nombre es José Manrique, soy propietario del aviario Manrique aquí en Mérida, Yucatán, México. El motivo de este video es para mostrarles mi área de reproducción natural en el diamante de Gol. Por favor, acompáñenme. Este aviario está dedicado exclusivamente a la reproducción de diamante de Gol. No tengo otra especie. Es un ave que en lo personal me parece, y creo que para mucha gente, divina por sus colores, y estoy plenamente enamorada de esta ave. Y a esto me dedico a este hobby sin fines de lucro, pues atiendo desde hace más o menos unos 8 o 7 años. He aprendido mucho, la verdad, aporreándome y con los consejos de muchos amigos, como es el caso de don Juan Farrat, que le mando un saludo, aprovechando un saludo está aquí. Iván Vera, un abrazo, un saludo a España y ojalá les guste este video. Les voy a explicar más o menos qué es lo que hago acá en el aviario Manrique de Mérida, Yucatán, México. Como ustedes pueden ver, atrás de mí, acá hay 15 jaulas que son voladeras, que las utilizo como reproductoras. Son las jaulas en las cuales yo realizo la reproducción natural. En este otro lado, les quiero mostrar, hay 10 más. En total tengo 25 jaulas dedicadas a la reproducción natural. Como ustedes pueden ver, trataré de llevarles a cada una de estas. Como ustedes pueden ver, están hechas de la siguiente manera. Tienen alimentadores exteriores, tienen bebederos exteriores, porque son de higiene. Siempre tengo calcio con ellos. Nidos exteriores. Déjenme les muestro este nido, nidos exteriores con mis controles. De esa manera llevo los controles de todas mis aves y le pongo nidos de manera que yo pueda atenderlos con facilidad. No quiero mostrarles, vamos a ver si puedo abrir este y a ver, con permiso compañeros, le voy a mostrar alguna. A ver, este de aquí les quiero mostrar alguna. A ver, vamos a pedirle permiso a la pajarita, a ver si no se molesta conmigo por acechar en su nido. A ver compañera, por favor, saluda a todos los amigos aficionados a la reproducción del diamante de Gol. En este momento está muy ocupada, por eso no habla. Bueno, les muestro esto porque a mí me ha funcionado la cría natural de la manera como yo la realizo. Me voy a detallar un poquito más, digo, sin meterme en las decisiones de los demás, pero les muestro lo que a mí me funciona aquí. ¿Sí? Puntos importantes. 1, el tamaño de las jaulas. Quiero mostrarles el tamaño de las jaulas. Vamos a ver si puedo pasar en alguna donde yo no vaya a poner a alterar a los pájaros, sobre todo porque ahí que tienen nidos, ¿no? Veamos este caso que aquí no hay crías. Voy a tratar de pasar, con permiso. Pasen conmigo, por favor. Déjenme cerrar para que aquí los compañeros empiezan a molestarse un poco. Vean el tamaño de las jaulas. Creo que es muy importante que el tamaño de las jaulas sea el adecuado. Otro punto importante es esto. Observen ustedes qué tipo de varillas utilizo para los pájaros. El motivo de esto es que a mí me gusta que las aves tengan diferentes grosores para poder agarrar. No me gustan las líneas rectas, me gusta que las aves tengan diferentes grosores
como se puede ver acá, para poder agarrar, ¿sí? Otro punto importante, digo, desde mi punto de vista, es que tienen, como pueden ver arriba, un área de luz natural, donde entra el sol, ¿ok? Y otra área donde permito que cuando es época de lluvia, pase la lluvia, tiene un vidrio en la parte de adelante que se corre, y podría ser que yo permita que en época de lluvia pase la lluvia y caiga en esta grava que está aquí, la cual filtra toda la suciedad. Aparte tengo mangueras que con agua a presión que me sirven para lavar todo esto. Les voy a mostrar el tipo de grava, voy a echar a ver si no se molesta la radio porque estoy invadiendo su casa. Pero esta es la grava que yo ocupo, que en una ocasión le dije a mi gran amigo don Juan Farrat y maestro, don Juan Farrat, le comenté que le ponía grava a mis jaulones de reproducción natural y me preguntó por qué. Una de las cosas es porque es un filtro. De alguna forma, cuando lavo, cae el agua, pasa y sale por la parte de las tuberías y lavamos todo lo que defecan las aves y la parte sucia, ¿no? Pero adicionalmente a eso, yo he descubierto que, no sé si lo descubrí yo, pero bueno, cuando ahí grava, a las aves les gusta y se reproduce mejor. No sé si porque aprovechen de alguna forma el piso, la cuestión de si tiene calcio la piedra, no lo sé. No me pregunten, tal vez estoy diciendo algo que no conozco, pero me ha funcionado, les puedo responder que tiene mucho que ver el suelo. Y otro punto importante que también piensan, cuando lo digo, dicen que estoy loco, pero bueno, si ustedes se fijan, el techo está color cielo. Y eso lo hice, les voy a decir por qué lo hice. Porque en una ocasión, cuando puse totalmente blanca la jaula, la voladera, las aves no sabían cuál era la parte de arriba. Cuando volaban, al principio topaban acá, no chocaban, pero tocaban con sus alitas en esta zona. Yo dije, bueno, hay que darles tercera dimensión. Les puse azul y les puse grava. De esta forma no están en un área sin dimensiones. Y eso, digo, créanme o no, y si no quieren que hagan la prueba, funciona. Es uno de los puntos importantes. Voy a salir con permiso antes de que se me salgan las aves porque como que no estaban muy contentas porque yo estaba rompiendo su privacidad. Bueno, regresando al tema. Este es uno de los puntos, el tamaño, la manera como pongo las perchas, la parte como pongo donde se paran las aves, el piso, el techo. Otra cosa importante es la cantidad de luz que deben de tener. Creo que todos los criadores saben que la luz es muy importante para el diamante de Gold. Bueno, como yo lo he hecho, es de la siguiente manera. En esta temporada del año no tengo tanto problema porque sí hay más de 8 horas de luz en esta zona de la península de Yucatán, ¿no? Pero por ejemplo en noviembre, diciembre, cuando bajan las horas de luz, ocupo estas lámparas que simulan, acá hay una, acá tenemos otra, ¿sí? Acá tenemos otra, y así está todo el pasillo que simulan, que lo que simulan es el sol. Y en la noche tengo estas, que las dejé encendida para cuestión de que ustedes las puedan ver, ¿sí? Que simulan la luna, que también están por todo el pasillo, por todo este pasillo. De esa manera, en época de buena reproducción, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que a mí me funciona muy bien, creo que a todos los criadores, tengo la luz adecuada para la cría natural. Otro punto importante es la alimentación. La alimentación, ustedes saben más que yo, sobre todo estos criadores españoles que mis respetos tienen generaciones, sobre todo digo con años con los diamantes de Gold, saben más que yo en esto. Pero yo he notado aquí que lo que le funciona a mis aves es 70-75% de alpiste, 25% de mijo, semillas y lo demás. Y aparte darle proteínas, vitaminas en el agua, que todos los criadores de aves deben de hacer. Buena medicación, en caso de enfermedad estar muy pendiente, etcétera, 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 ¿no? O sea, realmente a lo que yo quiero llegar con esto es que me gustaría que se entienda que la reproducción natural del diamante de Gold no solamente está basada en la genética. Efectivamente, comparto la idea de que se ha perdido la genética reproductiva del diamante de Gold. Estoy seguro que durante muchos años se ha perdido. Pero cuando se le dan las condiciones adecuadas al diamante de Gold, la reproducción natural es mucho más fácil, pero mucho más fácil. No estoy diciendo que al hacer esto va a funcionar al 100,
sigue habiendo de vez en cuando problemas, estos famosos padres que sacan a los pollos, los huevos que los tiran fuera, etcétera, etcétera. Pero sí, la reproducción natural funciona mejor cuando al ave se le entregan las condiciones adecuadas. Estas condiciones que yo les presenté, espacio, alimentación, dimensiones, área relativamente natural y cómoda, mejora totalmente la reproducción del diamante de gol. Digo, y para prueba, si dicen, van a decir que estoy loco, pero para prueba tengo 246 aves anilladas en 2019. Este aviario está totalmente legal aquí en México, es un predio para la reproducción de vida silvestre registrado ante la Semarnat, que es la ley en este país en la cuestión de naturaleza, y estoy totalmente legal y tengo 246 anillas autorizadas por la Semarnat de este pequeño pedazo, de este pequeño pasillo. Esto fue en el 2019. Creo que estoy seguro que me falta muchísimo por aprender en la parte de genética, en la parte de métodos con nodrizas, que créanme que allá me aporreo a cada rato. Todavía hace rato tuve una llamada con don Juan Farrat porque metí la pata por ahí en unas cosas, y el maestro siempre me orienta y le agradezco mucho, ¿no? Pero pues en esto me ha funcionado de esta manera. Invito a que hagan pruebas, y si no a hacer lo mismo, pues a diseñar, innovar y tratar de aplicar alguna de estas pequeñas cosas en los métodos ancestrales que ya tiene España, que tienen ustedes, sobre todo los criadores, los del Club de Criadores de Diamante de Gol de España, que Iván Vera siempre me platica muy bien de los socios y del club. Un saludo para ellos en especial, ojalá les guste mi video, ojalá de veras entiendan lo que hago, y bienvenidos el día que quieras. Iván, esta es tu casa, este es tu aviario, Iván. No, perdón, eso ya se lo había dicho a don Juan Farrat, lo que va a pasar es que se va a molestar porque se lo estoy regalando a los dos, pero no, cuando gusten, esta es su casa, como decimos los mexicanos, este es su aviario. Don Juan Farrat, un abrazo. Iván Vera, un abrazo. Espero verles pronto aquí en Mérida, Yucatán, México. Ojalá les guste. Muchas gracias. Hasta luego. Como ya veis, este hombre es una auténtica maravilla lo que tiene allí instalado, cómo hace su cría natural. La verdad que es algo espectacular, que todos nos gustaría tener ese espacio y ese tiempo y esa dinámica con esta especie. Y bueno, agradecerle de nuevo a José Manrique su labor, su vídeo, y bueno, vamos a intentar que en próximos vídeos también nos enseñe otras partes que tiene de instalaciones, que también usa nodrizas en otras instalaciones. Tiene otra parte donde, como él ha dicho ya en el vídeo, tiene sus cosas raras, que usa lluvia artificial también. Bueno, es que la verdad que es un espectáculo. Tenemos para hacer unos cuantos vídeos y que todos lo veáis. Y bueno, no os perdáis el siguiente vídeo, que también va a estar muy interesante, y un saludo a todos.